lo que anunció son ideas, son intenciones, ¿es un orden fiscal o es en cambio, o hay en cambio un plan económico? ¿Ves un plan detrás de los anuncios de Massa o todavía no? No se ve un plan, sí se ven Mm, medidas, mm, que es lo que anunció. Me parece que un plan requiere mucho más elementos que un conjunto de medidas señaladas. mm, Lo más parecido que tiene Argentina a un plan hoy es el acuerdo con el fondo, que mm, alcanza un nivel de orden estratégico, si se quiere, donde allí se plantean grandes lineamientos, por ejemplo, que el Banco Central no debería emitir por encima de la demanda o por encima de ciertos límites establecidos en relación al Tesoro o en relación al déficit fiscal. Y el otro plan que en realidad nunca llegó a concretarse era el presupuesto que presentó el ministro Guzmán el año pasado y que parte del propio bloque oficialista no lo votó. mm, Por fuera de eso, lo que hay son medidas y obviamente anuncios de los funcionarios. mm. ¿Y qué sensación te dejó Massa después de estas primeras medidas o de estos primeros anuncios? ¿Te suena a otro plan a aguantar hasta las elecciones del año que viene? ¿Te suena a parche? ¿Te suena a poner en caja, orden fiscal, como él dijo, orden, lograr superávit, lograr reservas? ¿Cómo te cayó todo lo que dijo? A mí me suena más lo primero que lo segundo que vos mencionaste, ¿sí? Siguiendo tu línea de razonamiento. Me parece que la condición en la que asume para poder llevar a cabo un plan completo que aborde, remueva los obstáculos más serios que tiene nuestra economía, requiere un nivel de acuerdo político que no se está viendo, ni siquiera en el marco del propio Mm, frente de gobierno, y yo creo que ese acuerdo político, en el caso de que ocurriera, debería incluir a algunos sectores de la oposición, sea el gobierno que fuere. mm, En ese sentido, yo creo que lo que se anunció es un conjunto de medidas razonablemente esperables, de las cuales yo rescato solamente dos como medidas efectivas y A a ver, seguir y a auditar. sí. ¿Cuáles son? De todo lo que anunció, una medida tiene que ver con el tema de los Ujú, subsidios a la energía, donde allí claramente hay una vocación de transferir un costo que hoy se paga de forma solidaria con los impuestos y con la emisión monetaria en exceso y la inflación, en cabeza de aquellos que consumen, no sé cómo será realmente, por encima de ciertos límites. Eso es una acción directa que corregiría, digamos, la ecuación, ayudaría a corregir la ecuación del gasto del tesoro. Y la otra, que es la que cierra mañana, que yo creo que se quedaron cortos, es la del refinanciamiento de la deuda de muy corto plazo del Tesoro, que está en el orden de los 2 a 2,5 billones de pesos, que es básicamente la deuda de los próximos 90 días. Dicen que no habría más vencimiento hasta fin de año, pero ahí sí hay algo engañoso, porque los de final de año caen a los primeros días de enero, con lo cual yo creo que en realidad lo que han recortado son 90 días, yo creo que se quedan cortos ahí, creo mm. que deberían haber tratado de haber estirado a 180 días o 270. ¿Podés explicarnos a la audiencia y a mí, así tenemos idea de qué estás hablando cuando hablas de la deuda del Tesoro? Porque se habla mucho de la deuda en dólares, de la deuda externa, de lo que estamos endeudados con el Fondo Monetario Internacional y con otros organismos de crédito. ¿A qué te referís con la deuda del Tesoro? La deuda de muy corto plazo del Tesoro es la deuda que tiene el gobierno, no la que tiene el Banco Central. Sí. Acá hay como dos grandes problemas de deuda. Una que la del Banco Central con las LELIC, que es Sí. como lo que más se anuncia, y después hay otra deuda que no se veía tanto, pero que en el último tiempo del ministro Guzmán se empezó a ver, que son estos famosos vencimientos tremendos que empieza a tener el Tesoro cada 15 días, que son números que ya salen de escala argentina, porque son vencimientos de 500.000 millones, 1 billón de pesos. Esa deuda, la deuda de muy corto plazo, son básicamente lo que se llaman letras del Tesoro, más algunos bonos cortos. A ver, levanto la mano para preguntarte. Es decir, como nadie le presta a la Argentina, el Tesoro emite estos bonos o estos pagarés para que el mercado, para que la gente le compre y le preste plata.
Sí, más que la gente son los propios bancos Claro, y sí, los propios excedentes de pesos sí. que emitió además el Banco Central y que no saben dónde meterlo. Entonces, ya los bancos, como vos habrás leído, no toman plazo fijo UVA a empresas hace tiempo y ya no toman plazo fijos grandes. Y no, Esa si es la última noticia. tienen ese negocio espectacular que es prestarle al tesoro. Bueno, entonces, pero ahí las empresas ya como los obligan a comprar bonos del tesoro, sería. Mm, Hay una métrica que siempre invito a mirar. Desde el inicio de la cuarentena hasta ahora, más o menos lo que se llaman activos líquidos, es como, digamos, la cantidad de dinero que hay en exceso, sí. agregado, digamos, no en exceso. Está en el orden de los 11 billones y medio, Mm, desde que inició la cuarentena en fines de marzo del 2020 hasta ahora. De eso, el 70% fue a financiar el Tesoro o el Banco Central. Es decir, los privados no quieren el dinero. Entonces, el Estado busca mecanismos de cómo seguir pateando la pelota, mm. porque evidentemente el crédito ¿qué sería? La confianza que los ciudadanos o ciudadanos de otros países a través de otros mercados en el mundo le darían a nuestro gobierno. Esa confianza está agotada, con lo cual se buscan artilugios. Algunos son a través del propio Banco Central, con esto que vos mismo socarronamente decías, que es un gran negocio para los bancos, o a partir de la deuda en pesos, que es el recurso que Guzmán quiso mostrar como la gran estrategia financiera y creo que ha sido un error, que en realidad eso muestra el fracaso, digamos. Diego, bueno, a propósito de esto que estamos hablando, otro anuncio de Massa fue cierro la máquina de imprimir billetes, importante, con lo cual se cae aquel relato kirchnerista que decía que la emisión no estaba relacionada con la inflación. Pero bueno, al margen de esto, voy a esta pregunta. Por estos anuncios o por estas medidas que está tomando o va a tomar Massa, ¿se puede esperar una baja de la inflación? Cuando digo baja, significativa, seguramente va a ser menos del 8 o del 7 que ha dado junio o que va a dar julio. Pero ¿se puede esperar una baja de la inflación? Yo creo que ahí hay como dos temas a prestarle atención de ahora en adelante en base a lo que vienen anunciando y repito, tomando en atención estas dos medidas que son las únicas reales. Mm, Es recortar de alguna mano, de alguna manera los subsidios y la otra, patear para más adelante la deuda que le comía el hígado cada 15 días al gobierno. Mirando esos dos aspectos, yo creo que la inflación se va a reducir, pero no de manera contundente. No hay que esperar mm, que la inflación el año que viene, para decirlo de alguna manera, baje del 90% que será este año o el 85% al 40%. mm. Bajará al 60%, bajará al 70%, es decir, hay que conformarse con que no siga subiendo, eso en materia de inflación. Y sí va a haber que prestarle mucha atención a partir de ahora, porque va a empezar a crujir la economía. La economía ya empezó a enfriarse ya hace 2 meses, ya los números lo empiezan a mostrar. Julio, lo que es el comercio minorista ya fue para atrás, y lo que vamos a ver hacia adelante es que la economía real, es decir, el laburo de la gente, lo que facturan realmente las empresas, va a empezar a crujir. ¿Por qué? Porque la economía está desequilibrada en precios relativos y tenemos un Estado que no decide reasignar recursos en beneficio de los más productivos. Entonces, ahí tenemos un juego de amenazas permanentes que la manera que lo va a resolver el sector privado es empezar a recortar consumo, recortar inversión, y eso lo vamos a ver en los indicadores económicos duros. Y O eso sea, sí va a ser un problema adicional. o sea que la economía que hasta ahora venía creciendo, venía con números alentadores, ahí vamos a empezar a notar una desaceleración. Más que desaceleración, yo creo que la desaceleración ya pasó en los Ah, 60 días pasados. Yo digo, va a empezar a crujir. mm, ¿Se entiende? Es un sí. auto que venía muy en subida, eso fue el 2020, en el 2021 de pronto empezó a llegar a la cuesta, empezó a descender y de pronto empezó a agarrar velocidad, pero tanta velocidad que no tiene freno, esa es la inflación. Ahora de pronto le van a querer empezar a pisar los frenos, pero el auto no está preparado para frenar, no tiene todos los elementos correctos de seguridad y va a empezar a crujir. Y lo vamos a empezar a ver, vuelvo a decir, en los indicadores duros de la producción económica y muy probablemente esto termine impactando o resintiendo los indicadores sociales. Hay un dato
que yo invitaba a mirar por el Twitter, que es, en Argentina hay, hasta la última medición de desempleo, 7 puntos de desempleo. Ahora bien, esos 7 puntos están escondiendo aproximadamente 3 puntos más de desempleo, es decir, por cada 2 desempleados que hay uno que no se ve, que es gente que no busca trabajo de forma activa. Si Argentina fuera Uruguay o Estados Unidos, tendríamos 700.000 desocupados más. Esos 700.000 que no están buscando, evidentemente, están muy ligados al esquema de planes sociales. Entonces, si la economía real se empieza a resquebrajar o a crujir, muy probablemente eso se transfiera a un daño hacia los indicadores sociales. El arte del ministro Massa tiene que ver con esto. Y ahí, cuando yo menciono estas dimensiones, empieza a lucir la necesidad de un plan. Cuando vos planteas un plan, bueno, un plan debería dar cuenta de estas cosas, ¿no? No es un conjunto de medidas sueltas, sino que un plan económico tiene que incluir necesariamente este tipo de cosas.